Romanos 2, versículo 11 al versículo 16. Como decía, se oía algunos comentarios acerca de la gracia, pero el apóstol Pablo en esta carta a los romanos se dirige a ese tema también, pero necesita enseñarle a los hermanos de Roma. Antes de llegar a la gracia necesita derrumbar algunos argumentos, pensamientos, ¿verdad?, por los cuales el hombre quiere justificarse. ¿Sí? Él quiere derribar esos argumentos por lo cual el hombre quiere justificarse, hermanos. Y por eso vemos en el capítulo 1 acerca de la revelación natural. Vemos en el capítulo 2 acerca de los moralistas y los religiosos. Hermanos, si vamos a seguir con el tema, y le he puesto como título, condenados con ley y sin ley. Condenados con ley y sin ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son los candados que muchos ponen de pretexto para decir: a mí el juicio de Dios no me va a tocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo esto, porque yo hago aquello, porque yo no sabía. Pero sin embargo, Pablo en este pasaje que vamos a estudiar nos dice: con o sin, van a enfrentar la condenación eterna. Escúcheme, no estamos hablando ahora del tribunal de Cristo, ni del tribunal ni del juicio del trono blanco. Sí, bueno, sí, pero vamos a enfocarnos a que estos dos grupos no van a ser exentos del juicio de Dios, ¿sí? Del juicio condenatorio de Dios. Vamos a darle lectura a Romanos capítulo 2, versículos 11 al 16. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a hacer una oración. Señor, pedimos tu dirección en este día. Pedimos que abras nuestro entendimiento y pedimos que nos ayudes con tu amor, con tu gracia, mi Dios, con tu misericordia, a hablar estos temas que el apóstol Pablo recibió de tu Espíritu. Padre, te pido por favor que nos ayudes a entender una aplicación para nosotros y pedimos que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea el que nos enseñe y nos ayude. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Entonces, hermanos, en este estudio que vamos a seguir desarrollando en la misma idea que el apóstol tiene desde el versículo 1 hasta terminar el capítulo, vamos a estar viendo lo que es el juicio de Dios, ¿sí? Y pues la semana pasada hablábamos acerca del juicio, ¿verdad?, del trono blanco y también del tribunal de Cristo,
Para los que no estuvieron el miércoles, pues había un buen tema en donde se aclararon algunas cosas. Algunos no sé si se fueron con dudas, ¿verdad? Pero si se fueron con dudas, pregunte, pero si no, hermanos, qué bueno, porque es importante que aclaremos nuestras dudas. En este estudio, hermanos, veremos 4 cosas muy importantes. La primera cosa que vamos a ver es la firme imparcialidad del juicio de Dios. Número 2, la ley no te puede salvar del juicio de Dios. Tu ignorancia tampoco te puede salvar del juicio de Dios. Son 3 cosas que el apóstol Pablo aborda y que vamos a estar viendo en estos versículos. Entonces, hermanos, si la ley nos puede salvar, ¿verdad? Dice, ¿cuál es su propósito? Pues, ¿verdad? Podemos preguntaré a alguien o nos vamos a preguntar. Entonces, una pregunta que muchos se hacen o que muchos nos hacemos: ¿cómo Dios puede juzgar o cómo Dios va a juzgar a aquellos que no conocen de Dios o que no tienen esa ley, ¿verdad? O que no conocieron de Cristo. ¿Verdad que sí? Hay mucha esa pregunta es una de las más comunes. De hecho, escuchando a varios comentaristas o predicadores, a todos opinan lo mismo, de que esta es la pregunta más común de todo ser humano, ¿sí? Y de todos dentro de la iglesia, para saber cuál es la respuesta. Entonces Pablo nos va a dar la respuesta acerca de este tema, hermanos. Y hermanos, lo primero que vemos, el apóstol Pablo dice en el versículo 11 y 12, dice: porque no hay acepción de Dios, acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, hermanos, aquí en estos 2 versículos vemos la firmeza de Dios acerca de su juicio, ¿sí? No hay acepción de personas para con Dios. Esta palabra acepción, hermanos, significa que Dios no tiene favoritismo, que Dios no se deja llevar por lo que ve, que Dios no se deja llevar por el rostro de alguno, o por la situación, o por su posición, por su nacionalidad, ni su estatus social. Es lo que quiere decir esta palabra acepción. Dios no hay nada. Dios no tiene favoritos. Por ahí he escuchado a muchos que dicen: ay, yo soy el favorito de Dios porque a mí nunca me ha pasado nada. ¿Han escuchado eso? Pues eso es pura gracia, hermanos. ¿Sí? Pero Dios, en su juicio, hermanos, en su determinación, no tiene favoritos. ¿Sí? No hay favoritismo para con Dios. Él no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros, tristemente por el pecado, seleccionamos y tenemos favoritos. Pues para mí el favorito es el que ora con intensidad. ¿Verdad que sí? Muchos, para mí el hermano es el favorito, o mi hijo, el que es igual que yo, es mi favorito. ¿Verdad que sí? Uno es así, que no debe de ser así, pero uno a veces lo determina de esa manera. Pero Dios no es como nosotros, y su juicio es imparcial. También lo vimos la semana pasada, pero es imparcial. Y es por eso que en el versículo 12 el apóstol Pablo hace un acento bueno en este tema de la imparcialidad, y dice en el versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado perecerán.
Pecadores, ¿verdad? Los pecadores se van a ir al infierno. Esos ignorantes que no conocen la ley. Los fariseos llegaron a decir, a menospreciar a personas. Estas personas que no conocen la ley son pecadores, los menospreciaron, ¿verdad? Y muchos de nosotros menospreciamos a los pecadores. No todos, pero muchos sí, pero estos van a pecar. Pero ¿qué le parece? También el apóstol Pablo dice que los que están bajo la ley, que bajo la ley han pecado, serán juzgados bajo la ley. Entonces les pone tanto al que tiene la ley como al que no tiene la ley, los pone como pecadores. Esa es una verdad. Los pone como pecadores y que van a ser juzgados los dos grupos de personas. Y que no por el uno, por no tener ley, no lo va a juzgar. Y el otro por tener ley, va a decir Dios, no va a decir Dios, no lo voy a juzgar. No, sí, lo va a juzgar. Y aquí vemos que Dios es firme y definitivo. Los dos grupos, uno por gloriarse de la ley y el otro por ser ignorante, no puede justificarse y decir yo voy a librar el juicio de Dios. Pablo dice, los dos van a enfrentar el juicio de Dios. Uno por su ignorancia. Qué injusto, ¿verdad? Por ignorancia. Así suele oírse, ¿verdad? Qué injusto es Dios, pero es porque no conocemos. Y el otro, porque tiene la ley. Y dice, yo tengo la ley, pero también va a ser juzgado conforme a la ley. Entonces, nadie, hermanos, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque los dos son pecadores delante de Dios. El que no tiene la ley y el que tiene la ley son pecadores delante de Dios. Y dice en el mismo libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, todo el mundo somos pecadores. Todos somos pecadores. Aquí no hay ni un inocente. Todos hemos pecado. Y es el pecado, hermanos, el que nos va a mandar al juicio de Dios. Tengas ley o no tengas ley. ¿Sí? Es el pecado el que nos va a mandar al infierno. Es tu pecado, no es Dios. Es tu pecado el que te va a mandar al infierno. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos de entender esta realidad, que todos los seres humanos estamos bajo la ley del pecado. ¿Sí? Todos los hombres, todos los seres humanos estamos bajo la ley del pecado y Dios no va a ser imparcial hacia el pecado, hermanos. Porque ¿qué es más lo que aborrece Dios? El pecado. Es lo que Dios aborrece completamente, el pecado. Y todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, hermanos, entendamos esto. Todos los hombres somos pecadores y Dios no va a seleccionar algunos. ¿Sí? Dios no va a seleccionar algunos, ni va a haber pretexto para eso. ¿Sí? No va a haber pretexto para no juzgarlos. Y alguien se preguntará, ¿de veras? ¿Por qué no va a haber pretexto? Porque el apóstol Pablo, ciertamente en su línea de pensamiento, es lo que va a cerrar esas puertas. Y por eso vemos en el versículo 12 que todos los que están bajo la ley, ¿verdad?, serán los que no tienen ley, y los que están bajo la ley serán juzgados. Y en el versículo 13, hermanos, en el versículo 13 dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos,
La ley, en este punto vamos a ver que no puede salvar. La ley no lo puede salvar. Si alguien, yo me imagino, en mi imaginación, ¿cómo puede estar alguien escuchando las palabras del apóstol Pablo y escuchar el versículo 13 y decir, o en la parte del versículo 12, perdón, nosotros que somos portadores de la ley seremos juzgados, Pablo? Él siendo judío, los judíos le preguntarían, Adrián, ¿cómo nosotros que estamos bajo la ley y tenemos la ley de Dios vamos a ser juzgados, Pablo? ¿Por qué? Nosotros tenemos el beneficio de haber recibido la ley. Tenemos el beneficio de haber recibido el pacto de la circuncisión. Tenemos el beneficio de ser el pueblo de Dios, de recibir grandes beneficios de nuestro Dios. ¿Cómo que vamos a ser juzgados? ¿Y cómo que vamos a ser juzgados bajo la ley, Pablo? ¿Cómo? ¿No se preguntarían, hermano? ¿Qué piensan ustedes? ¿No se preguntarían? ¿Cómo es que vamos a ser juzgados? Y hermanos, y el apóstol Pablo responde eso en el versículo 13, hermanos. Porque no todos, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. El judío se creía justo a los ojos de Dios. ¿Por qué cree que se sentía justo a los ojos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué cree que se sentía justo a los ojos de Dios? Porque tenían el pergamino y tenían la ley y decían, nosotros tenemos la ley. Miren, nosotros somos los buenos, somos los que tenemos, los preferidos de Dios. Y llegaban al punto de no entender que de todos modos iban a comparecer ante el juicio de Dios. Sí, pero Pablo diciéndole, y les dice, porque no son los oidores. Sí, no son oidores los que son justificados, sino los hacedores de la ley son justificados. Pero ahorita nos vamos por partes. ¿Por qué sería un choque para el judío decir que bajo la ley sería juzgado? ¿Por qué sería el choque de decir no nada más los oidores de la ley? Porque los judíos solamente llegaban, escuchaban en la sinagoga y memorizaban los mandamientos de Dios, ¿verdad que sí? Y eso era desde que vemos en el Antiguo Testamento que iban más bien ¿cómo se llama? La tradición oral, ¿verdad? Que recibían los mandamientos de padre a hijo, de hijo a padre, de hijo a padre, ¿verdad? Pues ahí se escuchaba y aprendían lo que decía la ley. Pero si nosotros vemos todo el Antiguo Testamento, ¿ustedes creen que pusieron en práctica la ley? No, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo judío? ¿Qué le puede contestar aquí Pablo? Porque en el tiempo de Jesús, hermanos, los fariseos acentuaban la ley como justicia, ¿verdad? La ley como justicia. De tal manera que Cristo dice en un pasaje, procuren que su justicia sea mayor que la de los fariseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensaban que con tener esa ley y memorizarla y saberla iban a ser justificados. Pero perdieron el sentido de lo que significa la ley. ¿Para qué servía la ley, hermanos? ¿Para qué servía esa ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? Sí. ¿Cuál era ese propósito de la ley, hermanos? Y esto es bien importante que recordemos cuál es el propósito de la ley. Y el propósito de la ley no era justificar al hombre, no era salvarlo.
El propósito de la ley, déjeme decirle, vamos a Romanos 7, rápidamente a Romanos 7, versículos 7 al 11, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leerle. Y luego vamos a Gálatas 3:19, hermanos. Vamos a Gálatas 3:19. A Gálatas 3:19 para ver esta realidad. Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo les dice a los Gálatas, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y que fue ordenada en medio de ángeles, en medio de un mediador. Hermanos, la ley, bueno, vamos allí también a Romanos 3:20, allí vamos a Romanos 3:20 rápido, Romanos 3:20. Unas hojitas allá adelante del pasaje que estamos estudiando, Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada, hermanos, ¿sí? La ley fue dada para dar a conocer el pecado, hermanos. ¿Sí? La ley fue dada para dar a conocer el pecado. Pero al mismo tiempo, hermanos, la ley fue dada era un estatus de vida, hermanos. De cosas que tenían, en la forma de vivir que tenían que enfrentar el pueblo judío. Se les olvidó en el tiempo de Jesús. Y ellos por solamente dice, somos judíos. Usted sabe que un judío ve a un gentil como nada, ¿verdad que sí? Lo ve como un perro. Es así como lo ve. Esos son unos perros, eso no es nada. Porque ellos se glorían en eso. Pero se olvidaron que la ley les remarcaba el pecado, ¿verdad? Pero también era un estilo de vida. Vamos a Deuteronomio 4:1, hermanos, rápido. A Deuteronomio 4:1. Quiero ver algunos. Dice, ¿ya estamos ahí? Sí. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, o sea, que los pongas en práctica, y viviréis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, tu Dios, el Dios de vuestros padres, os da. Allí mismo en el 5:1, más adelante. Antes de dar la ley, dijo, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. ¿Sí? Y luego de ahí vámonos al 6:3, hermanos, ahí de mismo Deuteronomio, en el 6:3, y dice, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus
padres. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley, hermanos? Es vivir conforme a los estatutos de Dios. Es una forma de vivir. Era la ley una forma de vivir, hermanos. No una forma de justificación. Entonces ellos nada más escuchaban, pero no ponían en práctica. Y aún en el tiempo de Jesús, los fariseos sobre la ley pusieron un montón de mandamientos, ¿sí o no? Pusieron un montón de mandamientos, hermanos. La ley no puede justificar a nadie, hermanos. No puede justificar la ley a nadie. No los puede salvar del juicio de Dios, hermanos. No puede declarar inocente a nadie la ley. Era un estilo de vida, hermanos. Por eso en el Nuevo Testamento decimos, si quebrantas uno de los mandamientos, estás bajo toda la ley, si quieres. Porque se imponían esa carga. ¿Sí? Nunca es para justificar. Nunca, hermanos. Y eso lo podemos ver en Gálatas 3:11. Vamos a Gálatas, vamos a ver esos pasajes aquí rápido. Gálatas 3:11. Ya mi hermana lo leía, ¿verdad? Hace rato. Gálatas 3:11 dice: bueno, voy a leer desde el 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Es por la fe por la cual vive el justo. Y hermanos, esta es una realidad que pasa por todo el Antiguo Testamento. Podemos ver en Gálatas 3:6, también ahí en Gálatas 3:6, dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por... ¿Sí o no? Antes de la ley, hermanos. Y ese mismo versículo aparece en Romanos 4:3, no lo busque. ¿Qué pues buscó Abraham? ¿Verdad? Abraham creyó a él y le fue contado por justicia. Siempre la salvación ha sido por fe, la justificación ha sido por fe, hermanos. La ley nos llevaba o sigue llevando al hombre hacia Dios, hermanos. Esto es lo que se le olvidó al judío. ¿Sí? No por meramente imposición. Ellos empezaron a hacer una imposición. Tienes que hacerlos. ¿Sí? La ley nos llevaba hacia Dios. Y hermanos, la ley sigue teniendo un propósito para la gente. Es llevarlos a Cristo. Es llevarlos a Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, nadie se puede justificar por cumplir la ley. Porque si se quisiera justificar por la ley, ¿qué dice la Escritura? Si, vamos a Romanos 3:30, hermanos, vamos a Romanos 3:30. Romanos 3:30. Fíjese bien, tanto para el... Bueno, vamos a leerlo. Dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. ¿Sí? Dios solamente por fe va a justificar tanto a uno como a otro. ¿Sí? Entonces, para el judío perdió el punto, hermanos, y quería estar bajo las obras de la ley. Ellos, vamos a Gálatas 3:10, Gálatas 3:10.
Ya estamos ahí, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en algunos, nada más. Todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, la ley era un estatus muy grande, hermanos, pero ellos lo pusieron como forma de justificación, pero un estilo de vida. Sí. Y por eso Pablo les dice, vamos a regresar a Romanos 2, les dice: no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley. Y sabemos, hermano, que nadie puede cumplir la ley al 100%. Nadie puede cumplir la ley al 100%. ¿Sí? Nadie puede cumplir esa ley al 100%. Santiago capítulo 2, versículo 10, vamos rápido, Santiago capítulo 2, ahí después de Hebreos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice lo que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, es dificilísimo, hermanos, querer ser justificado por la ley. Dios se las estableció como forma de vida. Pero si querían ser justificados por la ley, iban a fallar. Porque es imposible, lo dije la semana pasada, el único hombre que ha pisado esta tierra y ha cumplido la ley de Dios es Cristo, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ellos querían ser justificados, pero se vanagloriaban por eso, hermanos. Cuidado con imponerle obras a la obra de Dios, hermanos. No seamos como los judíos. Cuidado con imponerle obras a la obra de Dios. ¿Sí? Nadie, por sus propios méritos, puede encontrar el favor de Dios. Dígame usted con un no o con un sí. ¿Se puede? ¿Se puede encontrar el favor de Dios por sus propias obras? Entonces, ¿por qué le imponen obras a la obra de Dios? ¿Por qué le imponemos obras? Muchos creen que buscan el favor de Dios. Sí, óigalo bien, que buscan el favor de Dios por estar aquí el domingo. ¿Sí o no? ¿Estaremos buscando el favor de Dios? No, ¿verdad? ¿O qué dicen ustedes? No, hermanos. Eso es lo que hicieron los judíos, hermano. Impusieron sus reglas para no tocar la ley, decían. Hicieron su propia ley, pero olvidaron el verdadero corazón de la ley, que era el acto del corazón, hermanos. Obedecer a Dios por amor, hermanos. Cristo dijo, ¿en cuántos mandamientos se resumen? 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ese era el cumplimiento de la ley. Lo hicieron como reglas impuestas, no por un buen corazón para seguir a Cristo, a Dios. Hermano, tú para seguir a Cristo no te impongas reglas. No te impongas reglas, porque no vas a ser justificado por tus reglas.
Ya eres justificado por la sangre de Cristo. Ya eres justificado por la sangre de Cristo. Como en otras iglesias que usan faldotas así, o sea, no está mal. Sí, no está mal. Pero aguas con poder darles poderes de justificación a eso. Una vez estaba en una iglesia de esas y estaba hablando el predicador de un mensaje acerca de Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? Y decía, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sí, Efesios. Y yo decía, pues está bueno el tema. Pero la aplicación era, fíjense bien, la aplicación era, tú mujer que te pintas, tú mujer que usas falda, tú hombre que usas playeras cortas, tú que esto, tú que el otro. Atentó contra la gracia, completamente, hermanos. Porque el cumplir las obras de Dios es del corazón, no por una imposición. Sí, hermanos. Por eso, por cumplir, no van a ser justificados, hermanos. Que nosotros no cometamos el mismo error que los judíos. La ley para nosotros es una forma de santificación, hermanos, no de buscar el favor de Dios. La ley para nosotros es una forma de vida también, no matar, no mentir, buscar a Dios siempre, no tener dioses ajenos, hermanos, guardar el día de reposo. Sí. Es el día de reposo, es el día de descanso, ¿eh? No va a decir el sábado. Sí. Es una forma de santificación, hermanos. No le imponga reglas a la gracia de Dios. ¿Sí? Esto es lo que hicieron los judíos. Y, hermanos, la luz de conocimiento que tuvieron los judíos acerca de Dios es grandísima. Pero Pablo los pone como pecadores. Entonces, ¿ellos pueden justificarse delante de Dios y decir no lo sabíamos? No, porque ellos tuvieron grandísima luz de los mandamientos de Dios. Y en base a todo eso que supieron en el día del juicio, hermanos, los van a juzgar a través de saber los mandamientos de Dios. ¿Sí? Los van a juzgar por saber. Tú dijiste, decía la ley, no matarás. Tú matabas. No, yo nunca le clavé un cuchillo a alguien. Pero odiabas a tu hermano. ¿Sí? Tenían mucho conocimiento, tenían mucha luz de lo que era Dios. No mentirás. Una mentirita piadosa, es que tuve que mentirle, es que yo tenía que mentirle, no. Pues la ley decía, si estoy hablando de los judíos, hermano, no se confunda, la ley decía, no mentirás, ¿verdad? Ni siquiera entendiste que yo te llamaba al arrepentimiento, como lo predicó mi hermano, ni siquiera entendiste que yo te llamaba al arrepentimiento. Porque aún en el antiguo pacto, quien pecaba iba y hacía su sacrificio. ¿Sí? Hacía su sacrificio para detener la ira de Dios, ¿verdad? Voy a decirlo así, para que su pecado fuera cubierto. Pero tener un acto de arrepentimiento, de obediencia hacia Dios, hermanos. Entonces, en base a esa luz, el judío o los que tienen la ley o los que saben de la ley serán juzgados. ¿Sí? Entonces el judío puede gloriarse de mucho, pero Dios les va a decir, tú sabías esto y tú no lo hiciste. No solamente era el oidor, sino tenías que poner en práctica. Entonces, en el juicio, estás amolado, judío que me escuchas. Como paréntesis, hermanos, hay un movimiento que allá surgió de hace varios años, los judíos mesiánicos.
¿sí? Y ellos quieren imponer a la iglesia el guardar varias cosas de la ley. Y los hacen como un hecho que pues esto es universal y que tienes que guardar las fiestas, ¿no? Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Ninguno por hacer la obra será por conocer, ¿verdad? Y nadie puede cumplir a la totalidad, hermanos. Entonces, cuidado con eso, hermanos, cuidado con eso. Regresamos a Romanos y vamos a ver el versículo 14. Entonces, Pablo expone y pone y hace reflexionar al que es judío. No te gloríes por tener la ley, judío. No te gloríes, porque bajo esa ley serás juzgado si no has puesto en práctica toda la ley. Versículo 14. Tenemos el otro tema, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles, defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, como tercer cosa, hermanos, la ignorancia o el no tener la ley de Dios no te salva del juicio, hermanos. Pablo se va al otro grupo. Muchos comentaristas dicen que el tema de los judíos es como un paréntesis, pero yo creo que era importante abordarlo, hermanos. Pero también es muy importante ver todo este pasaje a la luz de estos versículos. Desde el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿verdad?, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Y luego dicen algunos, y de ahí entra el versículo 15, y a lo mejor podemos hacerlo así, sin dejar el versículo 12 y el 13. Entonces dice aquí, versículo 14, porque cuanto los gentiles, o sea, los que mueren sin ley, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces tenemos el otro punto, del otro grupo de personas que supuestamente no tienen ley, que no conocen la ley escrita, que no tienen, voy a llamarlo así, que no tienen una Biblia para saber lo que Dios manda, lo que Dios ha escrito, ¿sí? Ellos pueden decir, yo soy inocente, ¿por qué me vas a juzgar, Dios? ¿Por qué me vas a juzgar, Dios? Yo no sabía. ¿Verdad? Yo no sabía tu ley, yo no sabía tus mandamientos. Qué injusto, Dios, ¿por qué me vas a juzgar? Qué injusto. Y mucha gente diría, sí, cierto, qué injusto Dios, Carlos, que va a juzgarme, yo no conocía nada. Válgame, y se amargan contra Dios, ¿verdad? Y dicen, no, qué injusto, pero ¿sabe qué? Eso sería una mentira. Eso sería una mentira. Porque al que esté allá en la isla de Gilligan, hermanos, a los que estén hasta allá, no tiene pretexto, hermanos. El que se quedó en el naufragio en un barco, no tiene pretexto. El que nació donde no hay evangelio, no tiene pretexto, hermanos. No tiene ningún pretexto para justificarse delante de Dios. ¿Por qué? Número uno, hermanos, tienen la revelación natural. Ellos no tienen ley, pero tienen la revelación natural. ¿Sí? Tienen la revelación natural. Allí en Romanos 1:19 dice, vamos ahí, porque lo que de Dios se conoce,
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios dice, ahí está. Ese arbolito tan bonito, esa palmerita, ese monte tan grande, ¿quién lo creó? Ahí está la primera. No se va a poder justificar. Fíjese nada más por la revelación natural. Unos pueden dejar, como mi hermano Josué predicó, ¿verdad?, ignorar la revelación natural. O esa revelación natural pues te va a condenar, decía él. ¿Verdad que sí? Pero alguno puede decir, bueno, no le hicimos caso a la revelación natural, ¿verdad? No le hicimos caso a la revelación natural. No le hicimos caso a esta creación, de que había un creador, de que había alguien que hizo esto. Pero mire, Pablo lo dice en estos versículos 14, porque los gentiles que no tienen ley, ¿qué dice? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, hermanos. Aquí hay una realidad tan grande, ¿verdad? Tan grande, que no tienes ley, pero ¿sabes qué? Haces lo que es de la ley por naturaleza. ¿Sí sabía eso? Pones en práctica lo que es de la ley por naturaleza. Sí. Los que están en las tribus, bueno, esto yo lo veía mucho antes, pero en un documental de estos de la televisión, yo veía que culturas en donde no ha llegado el evangelio ni hay conocimiento de Dios, el matrimonio es importante, hermanos. ¿Por qué? No tienen la Biblia, no llegaron con el Antiguo Testamento, pero sin embargo, para unirse un hombre y una mujer, necesitan unirse en matrimonio. ¿Por qué será? Hermanos, nosotros, por naturaleza, practicamos lo que es de la ley, hermanos. ¿Por qué? Tenemos muchas aptitudes morales que hacemos, ¿sí o no? Muchas actitudes morales que hacemos. ¿De dónde viene eso? Dice Pablo que por naturaleza hacen lo que es de la ley. Hay una traducción, ¿verdad? No la tengo, pero dice que el gentil, aunque no tenga la ley, hace por naturaleza lo que es de la ley. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, esa ley en nosotros, hermanos. Voy ahorita a ver. Dice, por ejemplo, un comentarista acerca de un comentarista cita a los estoicos y dice lo que decían estos hombres. Había ciertas leyes que estaban vigentes en el universo que uno quebrantaba a su riesgo. Sí. Hay leyes universales que uno quebrantaba a su riesgo. El matrimonio es una ley universal, es universal. Los mandamientos de Dios son universales, hermanos. ¿Verdad? Pero también ahí está la obra del pecado en nosotros. Hermanos, bueno, sigo leyendo. Leyes de salud y leyes morales que gobiernan la vida. El hombre por naturaleza sabe cómo vivir. En un sentido, el hombre sabe cómo vivir. Usted en una forma se conduce bien, ¿verdad que sí? A ver, voy a poner esto. Usted cuando no era cristiano, usted era pecador, ¿verdad que sí? Pero en partes usted se portaba de una manera bien, ¿verdad?
usted hacía cosas buenas, ¿o no? Es ahí donde las personas que hacen cosas buenas dicen, pues yo soy bueno, yo soy buena persona. Son esas leyes, hermanos. Esa ley está en nosotros, ¿sí? Pero para entenderlo más, hermanos, para eso está el versículo 15, ¿sí? Porque ahorita como que veo que muchos no lo pescan. Entonces, versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿sí? Mostrando la obra de la ley en sus corazones, hermanos. Fíjese bien que dice que no tiene la ley escrita, tiene la obra de la ley en el corazón. El ser humano tiene las obras de la ley en el corazón. Y luego dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos. Esto quiere decir, hermanos, que eso moral que hacemos son las obras de la ley en el ser humano. Voy a poner un ejemplo. Una persona mata a una persona nada más porque se le antoja. No mata a una persona porque se le antoja. No se le... De hecho, tuve un amigo que anduvo en el narcotráfico de tiempo atrás, y él me platicaba que cuando él inició en el narcotráfico, le dijeron, lo primero que vas a hacer es matar a esta persona. Y dice él, ¿sabes qué? No quería hacerlo dentro de mí. Me tuve que drogar para hacerlo. ¿Por qué no lo mató a esa persona? ¿Por qué sintió mal él en su corazón, dentro de él? ¿Por qué dice, vieras, hasta traía ganas de volver? Decía, ya no existe ese hombre. Pero él me decía, dan ganas de volver. Y tuve que decir a esos hombres, denme droga. Y drogado, drogado es como lo hice. ¿Por qué sintió mal esa persona? ¿Por qué no era tan fácil matarlo? Si él no conocía no matarás, ni tomaba en cuenta el no matarás. Porque tenía esa obra de la ley en su corazón. Tenía esa obra de la ley. Cuando usted miente, ¿se siente bien? Cuando usted mentía antes de ser cristiano, bueno, todavía muchos cristianos mentimos, voy a llamarlo así como en los pasos del maestro, ¿se sentía bien al principio? No, ¿verdad que no? O sí. ¿Por qué no te sientes bien? ¿Por qué no se siente bien el ser humano al principio, hermanos? Porque tenemos esa obra de la ley en nosotros. Y Dios, para manifestar esa obra de la ley, puso en el ser humano algo tan chiquitito que se llama conciencia. En el ser humano que no conoce de Dios puso esa conciencia. Este hombre que se tuvo que drogar dice, vieras cómo sufrí en ese primer asesinato que yo hice. Sufrí tanto después de que pasó el efecto de la droga aquí en mi mente.
Aquí en mi mente lo tenía. ¿Por qué? Porque esa conciencia que Dios puso en el ser humano le atacaba y le decía, hiciste mal. La conciencia, hermanos, activa, nos hace conocer la obra de la ley en nuestras vidas. Nadie puede justificarse, hermanos. Nadie. Esa conciencia, hermanos. Dice, déjele defino la palabra conciencia, hermanos. Es un conocimiento paralelo, un sentido instintivo dentro del conocimiento del bien y el mal. Aquella facultad por la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto a gobernar nuestras vidas. Dice, el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno y malo. Esa conciencia activa la obra de la ley en el corazón. Todo ser humano tiene conciencia, hermanos. Y esa conciencia nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Eso es lo que nos demuestra esa conciencia. Por eso nadie puede justificarse, hermanos. Porque el ser humano, aunque no conozca la ley o tenga el mandamiento de Dios, ¿sabe qué? Tiene esa conciencia que le dice, que le hace entender, activa la obra de la ley en su vida. Esa conciencia, hermanos, que despertó con el pecado, de entender el bien y el mal, como en Génesis 3. Vamos a Génesis 3 rápido, hermanos, para terminar, para ir terminando, que ya se nos voló el tiempo. Génesis 3, hermanos. Génesis 3, versículo 4 al 7 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Hermanos, ahí ellos solamente tenían el conocimiento de lo bueno, pero el pecado y la desobediencia, ¿verdad?, de rebasar el mandamiento de Dios, activó la conciencia de ellos. Eso es lo que pasa cuando una persona que no conoce de Dios hace lo contrario a la ley, lo siente, hermanos, lo percibe. Y por eso se siente mal. Regresamos a Romanos, y por eso dice que la conciencia nos acusa o nos defiende en lo que hicimos. Nuestra conciencia nos dice, hiciste mal, o nos dice, hiciste bien. Entonces, cada ser humano que no conoce de Dios, su conciencia le va a decir, hiciste mal, hiciste bien. ¿Sí? Pero aguas, porque aquí hay un punto en donde la conciencia se cauteriza. El ser humano, por tanto pecado uno tras otro, el aviso de su conciencia ya no le hace ni cosquillas, hermanos. Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2.
Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participase de ellos los creyentes y los que han conocido, ¿qué? La verdad. Entonces, cauterizar, los que han tomado el curso de los pasos del maestro, ahí hay una enseñanza. Es como poner una carne en el asador, ¿verdad? Nada más de un lado. Se cose, ¿verdad? Pero no queda al descubierto. Entonces, esa conciencia es como mi hermano decía de un callo, ¿verdad? Esa conciencia le va saliendo un callo y ya no siente. Es cuando se dice, se cauteriza la conciencia. Se le va quitando la sensibilidad a esa conciencia. En Tito 1.15, hermanos, Tito 1.15, más allá adelantito, Tito 1.15, dice, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Lo mismo, hermano. La conciencia se corrompe. Y una persona que se abandona al pecado, su conciencia se corrompe, se cauteriza, pero no queda exento del juicio de Dios. Porque su conciencia le avisó, no hagas eso, no hagas eso. Pero para lo que le hacemos caso a la conciencia, hermano Pedro, para lo que le hacemos caso, ¿verdad? Nada más al principio, y como no pasa nada, le seguimos y de repente estamos perdidos en el pecado. Entonces, esas personas, aunque estén allá en una isla, en un naufragio, que no supieron, en base a esa ley, a esa conciencia, ¿sí? Dios los va a juzgar. Tú sabías, tú entendiste que matar era malo y lo hiciste. Tú entendiste, percibiste que robar era malo y robaste. Que mentiste, que adulteraste, que no tomaste en cuenta a Dios. O sea, todo eso Dios lo va a demandar en el día de juicio. Entonces, una persona que no conoce la ley o no conoce de Cristo no es inocente. Su mismo corazón, su misma conciencia lo va a exponer en el día del juicio. ¿Sí? No hay pretexto, hermanos. No hay pretexto. Y esto Pablo lo tiene que decir para llegar al punto de la gracia, hermanos. ¿Sí? Nadie se puede justificar aún por ser ignorante, hermanos. Versículo 16. En el día en que juzgará, para concluir, hermanos, esa es la conclusión. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Entonces, estos dos grupos enfrentarán, hermanos, el juicio, ¿verdad? Como dice en Juan 5, 25 al 27, que el Hijo del Hombre, o Cristo, es el que va a juzgar, ¿verdad? No lo voy a leer hasta la semana que entra, para seguir con la misma idea del apóstol Pablo. Los secretos de los hombres. Ahí está. Todo lo que hay en el corazón del ser humano saldrá a la luz. Todo. Así tú guardes en lo más profundo de tu ser el rencor, va a salir a la luz. Va a salir a la luz. ¿Sí? Así es que, hermanos, tenemos que entender y no justificar al que no conoce de Dios. ¿Sí? Entonces, a mayor luz, mayor condenación, hermanos. El grado de luz del judío es así. El grado de luz que revela el conocimiento de Dios para el gentil, podemos decir que es así, pero de todos modos eso no lo va a excluir del juicio de Dios.
porque hay conocimiento de Dios en el ser humano.